Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva producción en este video. Esta serie que hemos titulado Palabra Viva en todo tiempo. Esta es una presentación del Instituto de Estudios Bíblicos Palabra Viva, IEBI-PB, un ministerio de la Iglesia Bautista del Calvario desde Managua, Nicaragua. Qué bueno saludarles en esta nueva serie de videos. Vamos a iniciar con un tema cristológico que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo, su muerte, su humillación, su exaltación después de la gloriosa resurrección. En esta primera presentación de este tema de cristología, vamos a ponerle como título general: ¿quién es este que murió por todos? Una pregunta que vamos a tratar de responder en estos próximos videos. ¿Quién es este que murió por todos? Y vamos a iniciar con un tema relacionado con la unión hipostática. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Iniciamos orando. Padre, te damos gracias por la bendición maravillosa de esta oportunidad para compartir este tema tan importante con las iglesias, con los seminarios, institutos, estudiantes, profesores, todo aquel que desee de lo más profundo de su corazón tener más conocimiento de tu santa palabra, ser adiestrados de esta manera para anunciar el evangelio tal como tu palabra nos lo demanda. Y nos lo hace esto de la gran comisión, es una demanda a la iglesia después de la gloriosa obra del Señor Jesucristo, muerto, sepultado, resucitado y un tiempo antes de su gloriosa ascensión y final exaltación en los cielos. Gracias por este momento, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, la unión hipostática se relaciona con la manera en que Cristo, Hijo de Dios, Cristo, Dios en carne, mantiene su relación con el Padre y con el Espíritu Santo como Dios, una unión irrompible, única, irrepetible. Jesucristo es plenamente Dios. Vamos a advertir que hay muchas personas que, claro, esto de unión hipostática no es fácil comprenderlo. Tenemos que orar mucho y aprender de la dependencia del Espíritu Santo constantemente para poder entender todas estas grandes verdades de las Escrituras. Y hay mucha gente que trata de decir, bueno, Dios, el Señor Jesucristo es Dios y hombre, es mitad Dios, mitad hombre. No es nada de eso. Jesucristo no es mitad nada, es plenamente Dios, plenamente hombre. Vino a nosotros del cielo como hombre judío, nacido del linaje judío bajo la ley de Moisés, lo que llamamos la ley de Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero vino a nosotros de esa manera sin naturaleza pecaminosa. Y en esa condición de Dios, en la persona de hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todo esto el Señor Jesucristo lo llevó a cabo para dar pleno cumplimiento a lo que las Escrituras decían de él desde el libro de Génesis. Así, siempre queremos recordar, en los videos anteriores hemos dicho ya esto, que la primera mención de un plan redentor de Dios para la humanidad después del pecado de Adán y Eva lo encontramos en Génesis 3:15, aquello de Dios diciéndole a la serpiente después del pecado en el Edén: la simiente tuya y la simiente de la mujer, esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Es la primera presentación, el primer anuncio de un plan redentor de Dios para con el hombre después de haber pecado. La unión hipostática quiere decir la palabra hipóstasis, de origen griego. La palabra significa sustancia y está referida a toda sustancia individual concreta. Es aquello que es solo en su naturaleza, que no se puede repetir,
que no se puede hacer una serie productiva de ello. No, es solo eso y nada más que eso. Y se refiere de modo específico a la unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona del Señor Jesucristo. Estas dos naturalezas son propias del Señor Jesucristo sin mezclas de la una con la otra, sin cambios, sin divisiones, sin separación. Para estos estudios nos hemos auxiliado mucho de los estudios aprendidos de hermanos teólogos como el hermano argentino Raúl Ferrero, un gran maestro de la palabra, el pastor John MacArthur, un gran expositor de la palabra, el hermano pastor Miguel Núñez de República Dominicana y otros siervos de Dios de quienes hemos tomado palabra, referencia para estos estudios que van a edificarnos grandemente. Esto de la unión hipostática en el Señor Jesucristo hace de él una persona única, teoantrópica. Conocemos estos términos griegos, otras veces ya los hemos mencionado. Teo, Dios. Antrópico, referido al hombre. Entonces, teoantrópico es la unidad de la naturaleza de Dios con la naturaleza del hombre en la persona de Cristo. Una definición antigua de la palabra hipostática es: dícese comúnmente de la unión de la naturaleza con el verbo divino en una sola persona. La naturaleza divina con la naturaleza humana en una sola persona. Repetimos, hermanos, el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, nunca es mitad nada, no es mitad Dios ni mitad hombre. Y en la persona de Cristo nunca perdió su divinidad cuando se encarnó. Más bien agregó la naturaleza humana a su eterna naturaleza divina. El doctor Rairi, un gran teólogo, también nos hemos auxiliado de sus estudios, dice: la persona de Cristo encarnado retuvo el complejo total de los atributos divinos y posee todo el complejo total de atributos humanos esenciales en un ser humano perfecto. Oiga, un ser humano perfecto. Eso es lo que hace la diferencia entre el Señor Jesucristo como hombre y cualquier otra persona como nosotros, hombres o mujeres. Un ser humano perfecto, en condiciones de ambiente de pecado, pero sin pecado él como persona. Las dos naturalezas en Cristo constituyen una persona o hipóstasis para siempre. No es temporal, no es circunstancial, es para siempre y para nuestro beneficio a todos los seres humanos. Gracias a esa naturaleza hipostática del Señor Jesucristo es que todos nosotros los creyentes hemos alcanzado salvación por su gracia, por la misericordia mostrada con Él en su obra redentora y que la recibimos por gracia. En Génesis 1:1 nosotros encontramos a la persona de Cristo en la creación. Esto es importante porque allí a Dios total se le presenta como Elohim, Adonai, Yahvé, ser humano judío. Aquel verbo fue hecho carne, dice Juan capítulo 1 en el versículo 14. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Oiga, Jesucristo es persona de Dios. No es un delegado de Dios, no es una representación separada de Dios, es Dios mismo en carne. Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas, es como lo dice la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 9, el versículo 5. Se hizo carne sin dejar de ser Dios en ningún momento y en ninguna medida. Esto es lo que significa la unión hipostática. Él es Dios en ser humano judío, pero sin naturaleza pecaminosa. Cuando el ángel Gabriel habló a María en el anuncio del nacimiento del Señor Jesús, le dice: concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús.
concebirás como obra del Espíritu de Dios. De modo que no hubo intervención de hombre en su nacimiento. Recuerda cómo lo anunció así el ángel Gabriel a María en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 31 y 35. Ahora bien, la unión hipostática también está referida a la combinación de las naturalezas divina y humana solamente en la persona de Cristo. Repetimos, solamente en la persona de Cristo. No busque esta unión, ningún ejemplo, ninguna semejanza en ningún otro ser humano. De lo que Él se vació, dice la Biblia que se vació, se despojó de sí mismo. Para que esto fuera posible, la unión hipostática del Señor Jesucristo en su naturaleza divina y su naturaleza de carne, era necesario su despojo, su vaciamiento, su humillación a la condición de hombre. Y este despojo, este vaciamiento, es lo que se llama kenosis o kenosis comúnmente en el castellano. Es una palabra griega que significa precisamente vaciamiento o despojo. ¿De qué se despojó el Señor Jesucristo? Vamos a adelantar que vamos a entender mejor que el Señor Jesucristo no fue despojado ni fue humillado. Él se despojó, Él se humilló a sí mismo. Ahora vemos que, claro, al Señor Jesucristo ser llevado a la cruz, fue castigado, fue escupido, fue latigado, se burlaron de Él. Y entonces es fácil entender, lo despojaron de su grandeza, lo humillaron. En ese sentido, sí. Pero vamos a decir que el Señor Jesucristo no se humilló solo porque fue llevado a la cruz. Él se humilló desde que dejó su trono en la gloria y vino a este mundo. Ahí comenzó su humillación y fue voluntaria esa humillación. Por eso decimos que nadie lo humilló, nadie lo obligó, en el sentido de que nadie lo humilló, nadie lo despojó. Lo que queremos decir es que nadie lo obligó, no tenía por qué hacerlo, lo hizo voluntariamente. Tan grande es el amor de Dios por nosotros que dejó que su Hijo Jesucristo se despojara de su gloria, se humillara a sí mismo para venir por nuestro rescate. Y esto es lo que encontramos en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, los versos 6 y 7. Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor Jesucristo? Pues de lo que Él se vació fue de su gloria, de la posición de rey que vivía en el cielo, pero no de sus atributos. Eso es importante. Dejó su posición en el cielo, su gloria, su trono, pero no sus atributos, no su condición divina. Él no dejó de ser Dios por haberse encarnado. Cuando Juan, el apóstol Juan, el escritor Juan, en el capítulo 1 del Evangelio dice que el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios significa, nos da la relación más íntima, en el sentido de que uno es el otro, no es junto al otro, no es a la par del otro, es uno con el otro. El verbo estaba con Dios porque el verbo era Dios, es Dios. Y además dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Juan capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, 16 también nos relaciona con esta gran verdad. El Señor Jesucristo es creador. Cristo no es una representación de Dios. Él es Dios en cuerpo humano y es hombre con todas las manifestaciones de un ser humano, pero sin pecado. Encontramos esta gran verdad en Juan 1:14, se hizo carne y habitó entre nosotros. En Mateo 1, del 1 al 17, está abordándonos ahí acerca de la descendencia de Jesús de la familia de David, del linaje de David. Ahí está la genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1. También en Hebreos capítulo 2, verso 14. Era de carne y hueso. Para que no quede duda, ¿qué significa que Dios se hizo carne? Tomó cuerpo humano. No fue una imagen de hombre. Oiga, no es como muchos dicen, bueno, mire, cuando Jesús está en la cruz,
¿Cómo pudo haberle dolido la corona de espinas, los clavos en sus manos y sus pies, los látigos que deshicieron sus espaldas, los golpes? ¿Cómo pudo haberle dolido si es Dios? Óigame, no es una imagen de hombre la que está allí, es un hombre, es Dios en carne. Hay muchos que creen que, bueno, como Dios no le duele nada. ¿Cómo no? Óigame, si nosotros hiciésemos descansar la realidad de nuestra salvación eterna en el simulacro que Jesucristo hubiese hecho como Dios que no le duele nada y tomó forma de hombre solo para simular, óigame, estuviéramos mintiendo cuando decimos que nuestra salvación está basada en el sacrificio doloroso, en el sacrificio de verdad cruento, en el dolor de la cruz, porque fue un dolor verdadero. Y así no solamente en la cruz que tuvo dolor, también manifestó, sintió sed, así nos lo testifica el libro de Juan, capítulo 19, en el verso 28. También Mateo 4, verso 2, dice que tuvo hambre. Es decir, estamos viendo, hermanos y hermanas, todas las manifestaciones de un ser humano. Usted y yo, cuando nos cansamos, tenemos que descansar. Cuando tenemos hambre, tenemos que comer. Cuando tenemos sed, tenemos que tomar agua. Cuando estamos afligidos, nos angustiamos. El Señor padeció todo eso, se angustió, tuvo sed, tuvo hambre, se cansaba. Estuvo cansado, dice capítulo 4 de Juan, el versículo 6. Y también Mateo 8:24 nos da testimonio de que durmió mientras iba en una barca. Todo esto es la unión hipostática, quiere decir la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana en una persona, en Jesucristo, y esa condición hipostática no se repite, no se repetirá ahora ni lo hará en el futuro en ninguna otra persona. Juan capítulo 11, verso 35 dice: Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Se conmovió, tenía sentimientos humanos como nosotros cuando lloramos en algún momento de duelo por algún ser querido. Y también Lucas capítulo 22, verso 44 dice que sudó gotas de sangre. Puede imaginarse usted el dolor profundo, la aflicción que había en él antes de ir a la cruz, que sudó gotas de sangre. La encarnación del Señor Jesús implica también que la naturaleza divina y la naturaleza humana se unieron de un modo único, inseparable, para siempre. Y antes de encarnarse, Él no tenía cuerpo. A veces nos cuesta, mire, cuando hablamos de otro tema, por ejemplo, la neumatología o la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es Espíritu. Entonces muchas personas, cuando usted les dice el Espíritu Santo es persona de Dios, dice, ¿cómo el Espíritu Santo puede ser persona si es invisible? Porque es Espíritu. Entonces se hacen la idea de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o que el Señor Jesucristo siempre tuvo cuerpo y que es persona porque tiene cuerpo. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos. Nosotros tenemos la parte invisible, el espíritu humano. Ahora bien, también Dios nos ha dotado de un cuerpo, ¿comprende? Y hay que aprender que lo que nos hace persona no es el cuerpo, es lo que hay interno de nosotros. De hecho, cuando morimos, nuestro cuerpo será puesto en el sepulcro, pero nuestro espíritu sigue viviendo, ¿comprende? Porque lo que nos hace persona no es el cuerpo, Entonces, lo que hace persona a Cristo no es el cuerpo. Él se encarnó por necesidad nuestra para que le viésemos, pero lo que le hace persona no es el cuerpo, sino que Él es espíritu desde la eternidad, ¿comprende? Entonces, ahora podemos entender por qué el espíritu sin tener cuerpo es persona y el Padre sin tener cuerpo es persona. Vemos muchas figuras de Dios. Dios se presentó a Moisés a través de la figura de una zarza ardiente. Dios habló a muchos profetas en sueños, en revelaciones, vieron un rostro. De hecho, algún profeta dijo alguna vez, soy muerto porque vi el rostro de Dios. Bueno, vio un rostro que Dios tomó. De hecho, Dios habló, usted sabe eso, en el libro de Jueces a través de un asna.
pero Dios no es un asno. Entonces, Dios toma la forma que quiere para presentársenos de modo visible, pero Él es espíritu. Muy importante. Una vez encarnado, el Señor Jesucristo tomó cuerpo para siempre. Estas dos naturalezas permanecen en Él distintas, completas y sin cambios. Solo Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Cómo es posible esto? Hay cosas en la Biblia que no podemos entender, no podemos explicar. Solamente tenemos que recibirlas por fe. Y cuando Dios demanda algo de nosotros, tenemos que cumplir u obedecer por fe. Nuestra relación con Dios por fe es por la obediencia. Es decir, la fe en Dios nos hace ser obedientes, no porque lo entendamos. Hay muchas cosas de la Biblia que podemos entender. Las Escrituras nos expresan muchas cosas con facilidad de entender en el entendimiento humano, pero no todo lo de Dios podemos entenderlo. Cuando aprendemos la gran verdad de que la Biblia es palabra de Dios, no quiere decir que Dios está reducido a estos libros de la Biblia. Dios es mucho más de lo que la Biblia nos dice. La Biblia es solamente la revelación de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos de Él. Y aquello que es comprensible lo recibimos por fe en obediencia. Pero repetimos, hay muchas cosas de Dios que no podemos comprender. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo podemos explicarlo? Lo de la unión hipostática en la persona de Cristo, su naturaleza humana y naturaleza divina. Sabemos que se refiere a eso. Pero cómo se relacionan estas dos naturalezas es imposible para nosotros entenderlo. Precisamente, esta es la clara manifestación del atributo de la omnipotencia de Dios, que significa sencillamente la condición de todopoderoso. Dios es todopoderoso. Todo lo puede. No hay una cosa que no puede. En el sentido de habilidad para hacerlo. No estamos hablando de algunas cosas en lo moral. Vamos a decir, Dios es amor, un gran principio bíblico, una gran verdad bíblica. Ahora, ¿puede Dios odiar? Hay cosas que no puede hacer. Dios no puede odiar. No. Entonces, en lo moral, Dios, si Dios tuviese algún momento un poquito de odio, ya perdió la condición de Dios, es amor, ¿comprende? Por eso es que cuando hablamos de que la omnipotencia de Dios, que Dios todo lo puede, nos referimos a la soberanía de Dios para hacer todo lo que Él ha determinado hacer en función de hacernos bien a todos nosotros. No puede hacer mal a nadie. La humillación y la exaltación de Cristo. Vamos a hablar un poco de esto. La humillación y la exaltación de Cristo. El Señor Jesucristo no fue despojado en los cielos. El Señor Jesucristo no fue humillado. Él se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Él se humilló a sí mismo, así lo dice el capítulo 2, versículo 8. Se humilló a sí mismo. Quiere decir, fue voluntario. Fue de su propia decisión tomar cuerpo humano, encarnarse como un hombre judío para venir a la cruz por nosotros. Lo de la cruz no fue una sorpresa o algo así improvisado. Bueno, el hombre tiene que ser redimido, ¿y cómo hago? Estoy pensando que mañana voy a ir a la cruz. No, esto fue un plan trazado en el cielo desde antes de la fundación del mundo. No por si pecaban. En otros videos, en algunos videos anteriores hemos dicho esto. El plan trazado para la redención del hombre, que ya dijimos que fue presentado por primera vez en Génesis 3:15, no fue un plan trazado por si Adán y Eva pecaran, sino para cuando pecaran. ¿Comprende? Dios dio plena libertad a Adán y Eva para que pecaran o para que no pecaran. El mandato era obedecerle, pero desobedecieron. En algún momento iban a hacerlo, entonces ya había un plan trazado de la redención de Dios para todos nosotros. De manera que el plan de Dios de que su Hijo viniera a humillarse en la cruz para morir por nosotros no fue improvisado, estaba un plan trazado desde antes
de la fundación del mundo. Ahora, cuando se trata de su exaltación, dice la Biblia que el Señor Jesús murió por nosotros en la cruz, fue llevado al sepulcro, fue sepultado y resucitó victorioso al tercer día. Muchas veces nosotros llegamos hasta ahí, la cruz, el sepulcro, su resurrección. Pero no termina ahí, la historia sigue. Fue ascendido después de haber aparecido por más o menos 40 días a los suyos, fue ascendido y allá en los cielos fue exaltado. Mire qué interesante, la Biblia nos enseña que él voluntariamente se despojó de su gloria al venir a la tierra, se humilló a sí mismo, pero en los cielos fue exaltado por el Padre, no se exaltó a sí mismo. ¿Qué diría usted de cualquiera de nosotros o de usted mismo, de usted misma, si empieza a exaltarse? Oh, mire, no hay persona más humilde que yo, no hay persona más inteligente que yo, o no hay persona que le caiga mejor a la gente más que yo, etcétera, etcétera. Qué persona más arrogante. Óigame, el Señor Jesús no se exaltó a sí mismo porque no lo hace con arrogancia. Él se humilló hasta lo sumo y el Padre lo exaltó hasta lo sumo una vez resucitado y ascendido al cielo. Jesús es el nombre de su humillación en la encarnación. Aquí fue conocido en el mundo como Jesús, el Maestro. Y Señor, o Kurios o Kyrios en el griego, es el nombre de su exaltación dado por el Padre cuando ascendió a los cielos después de su gloriosa resurrección. Ese nombre de Kurios o Kyrios en el griego, el Señor, está por encima de todos los nombres que se le han conferido al Señor. Y en la Biblia aparece como el Mesías, el Alfa y Omega, el Hijo del Hombre, el Santo de Israel, etc. El Kyrios en el griego es Yahvé en el hebreo, Jehová en el castellano que hablamos. Eso está en Isaías capítulo 42, verso 8, y en el capítulo 45, siempre en Isaías, versos 5 y 6. También puede encontrarlo en Colosenses capítulo 1, versículo 16, en Juan capítulo 5, verso 22, también en Apocalipsis capítulo 5, versos 11 y 14. Ahora yo espero, hermano, hermana, usted que está observando, estudiando con nosotros la palabra a través de este video, estos son estudios bíblicos, no es un sermón, no es una presentación de cátedra, es un estudio bíblico. ¿Cuál es la idea? Motivarle a la lectura, no se quede solo con lo que está escuchando, vaya a la palabra, tome tiempo para la palabra. El pueblo cristiano en todo el mundo tenemos que caracterizarnos por el pueblo de la palabra, el pueblo que estudia la palabra. Importante todo esto. La intención del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, cuando nos habla de la humillación de Cristo y de la exaltación allá en los cielos, el tema de Pablo en la carta a los Filipenses, específicamente en el capítulo 2, no es puramente teológica, no es una cátedra, aunque de hecho lo es. Pero el fondo de su escrito, el fondo de su carta para los hermanos filipenses es la intención de resaltar el sentido práctico para la iglesia, de imitar a Cristo. La intención es movernos a imitar a Cristo. Así como Cristo se humilló a sí mismo, así nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios cada día. Así como Cristo se despojó al venir del cielo a la tierra por amor a nosotros, debemos despojarnos de cualquier cosa que nos impida servir a los demás. Lo que Pablo está haciendo en esta carta a los filipenses es poniendo como supremo ejemplo al Señor Jesucristo para nuestra práctica evangélica, para nuestra práctica cristiana de todos los días. El Señor Jesús también insistió en el sentido práctico del evangelio. Mire usted en Lucas capítulo 6, verso 46. El ser cristiano, hermanos, no es solamente una declaración de palabra y que todo el mundo me oiga gritar, soy cristiano y vean que voy a la iglesia. Qué bueno que vas a la iglesia, porque la iglesia debe ser la escuela de todo creyente. No es solo la iglesia del culto, es la iglesia de todo creyente donde todos maduramos y crecemos
para avanzar más en apropiarnos del carácter de Cristo. Él quiere que nosotros seamos como Él es. Y esta es la intención del sentido práctico del Evangelio. Y Pablo en Filipenses capítulo 4 versos 8 y 9 concluye con esta intención práctica para la vida del cristiano también. El cristiano tiene que aprender a humillarse delante del Señor Jesucristo, confesar constantemente su vida delante de Él. Así también nos motiva Mateo 10 versos 32 al 39. Confesión constante. Óigame, yo creo que esta es una de las características más importantes que nosotros debemos aprender de por qué somos cristianos. ¿Qué es lo que nos hace cristianos? ¿Cómo podemos poner en evidencia que somos cristianos? Los cristianos, los salvos en Cristo, somos los creyentes en constante estado de arrepentimiento. No es que una vez nos arrepentimos o que una vez fuimos salvos o que una vez... Claro, así comenzó. Pero no olvide, nosotros los cristianos somos salvos en un evento de salvación. Él nos hizo salvos cuando creímos en Él. Pero a partir de eso comienza un proceso de santificación que no tiene límite. ¿Comprende? La santificación no es un evento que ya ocurrió, está ocurriendo y debe ocurrir cada día y cada vez más en avance de nuestra vida espiritual. Dos aspectos importantes de la muerte de Cristo. Primero vamos a hablar de su muerte vicaria. ¿Qué es eso de la muerte vicaria? Y también de su muerte propiciatoria. ¿Qué significa esto de su muerte fue propiciatoria? Bueno, cuando Cristo vino a este mundo sabía muy bien a qué venía. Decimos, no improvisó nada. Él sabía muy bien a qué venía. Venía a sacrificarse por nosotros. Su muerte no fue repentina, su muerte fue planificada. El plan de redención de todos nosotros es esencial en el plan de salvación de Dios. ¿Comprende? La razón fundamental por la que Cristo vino a este mundo es nuestra salvación, al redimirnos del pecado. De manera que se presentó a la cruz para realizar su muerte vicaria. ¿Qué es esto de vicario? Esto quiere decir que fue una muerte sustitutiva, muerte en lugar de nosotros. Vamos a decir esto, que cuando Cristo está en la cruz, padeciendo, sufriendo, el Padre está viendo su sufrimiento. Ahora, el que está allí es Jesucristo, ¿comprende? Pero a los ojos de Dios, Jesucristo está en lugar nuestro. Dios a quien ve no es solo a Cristo como persona, como individuo, nos está viendo a todos nosotros, porque Él está en sustitución nuestra. Y esto es lo que significa muerte vicaria, muerte sustitutiva. Que Él murió por todos nosotros significa que Él nos sustituyó a todos en la muerte de la cruz. Quiere decir que murió en el lugar que nos correspondía a todos por causa de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Así lo encontramos en primera carta de Pablo a Timoteo, primera Timoteo capítulo 2, verso 6. Desde que nosotros vinimos a este mundo en condición de naturaleza pecaminosa, y de hecho pecamos, tenemos nuestra propia lista de pecados, tenemos una deuda pendiente con el Padre. La deuda nuestra con el Padre es por causa de nuestros pecados. Y ninguno de nosotros podía pagar por sí mismo esa deuda. Así que nadie cumplía los requerimientos de Dios para pagar esa muerte, para pagar ese pecado a través de la muerte. El pago por el pecado es la muerte. Si nosotros moríamos por nuestros propios pecados, no podíamos levantarnos de nuevo como el Señor Jesús sí lo hizo, ¿comprende? Por eso solo Él podía, encarnado, morir por nosotros, porque siendo Dios podía resucitar como en efecto lo hizo. Por eso Cristo se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, para poder pagar por nosotros. Usted y yo no podíamos hacerlo por nosotros mismos. Y finalmente de la muerte propiciatoria. ¿Qué es esto de la muerte propiciatoria? Propiciatoria quiere decir que su muerte aplacó la ira de Dios por nuestros pecados.
Romanos 3:25. La razón por la que los incrédulos van al infierno es porque al rechazar a Cristo en su muerte propiciatoria, Dios sigue airado con ellos. Es decir, no se ha aplacado su ira con el pecado de los que no han creído en Él. Capítulo 3 de Juan 3:36. La ira de Dios solo desaparece cuando creemos en la muerte propiciatoria de Cristo. Esa es la única manera de aplacar la ira de Dios sobre nosotros. Todo lo que la Biblia nos explica, nos informa, nos narra sobre la muerte del Señor Jesucristo. Óigame, la historia de la muerte del Señor Jesucristo ocupa una quinta parte del contenido de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Óigame, la quinta parte de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los últimos 3 días de su vida, que incluye su muerte, su resurrección, ocupan un lugar destacado por sobre todos los otros hechos de sus 3 años de ministerio. Muy importante, quiere decir, el peso que tiene la obra de Cristo, su sacrificio por nosotros en todas las Escrituras es enorme. Los 3 días que ocurrieron, su apresamiento, su condena en la cruz, su resurrección, esta historia narrada en las Escrituras tiene un enorme peso en el conjunto de los libros de la Biblia. Hermanos, hermanas, hemos abarcado en este video el tema acerca de la unión hipostática, que es la relación entre la naturaleza divina y la naturaleza humana en una persona, el Señor Jesucristo. Una unión irrepetible, una unión en la que el Señor Jesucristo mostró que se despojó a sí mismo para venir a la muerte de la cruz, todo por amor a nosotros. Muy importante. Al final de este video, de esta serie, el primer video de esta serie que hemos titulado ¿Quién es este que murió por todos? El enfoque nuestro es acerca de quién es este que vino. ¿Por qué tuvo que venir? No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. En el final de este primer video, no deje de pensar en esto. ¿Merecíamos que el Señor lo hiciera? No. No hay manera en que nosotros podamos reconocer que lo merecíamos. Lo hizo solo porque nos amaba, nos ama y nos amará siempre. Espera que nosotros le amemos y que lo mostremos en la predicación, en la proclamación del Evangelio para todas las personas que nos rodean. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Dios bendiga esta palabra.